presentan Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Chilevisión Noticias. Muy buenas noches. Partimos contándole que el presidente Gabriel Boric aumentó su aprobación en 8 puntos, según la última encuesta Cadem, revirtiendo la tendencia a la baja que llevaba en las últimas semanas. Los analistas adjudican esta valoración positiva y el repunte a un cambio de tono por parte del gobierno, mientras en el oficialismo, en cambio, aseguran que tiene que ver con la presentación de la reforma a las pensiones. Descendía tal como su aprobación desde el plebiscito de salida. Desde ahí, la baja se convirtió en tendencia según los analistas. Eso hasta este domingo cuando se dio a conocer la nueva encuesta Cadem. Las sonrisas en La Moneda se colaron entre la cautela del discurso. Bueno, como sabemos que nos van a preguntar sobre la Cadem, queríamos partir señalando inmediatamente que no hay que sobrereaccionar. Ni cuando se baja o como en este caso cuando subimos la encuesta. Evidentemente nosotros nos pone muy contentos y contentas la valoración que se ha tenido sobre la reforma de pensiones. Esa sería una de las razones que logró reflotar por estos últimos días la aprobación del presidente Boric, quien subió 8 puntos, sacándolo del 25%, disminuyendo así la desaprobación en 11 puntos porcentuales, la que llegó a un 58%. Para los analistas, este repunte corresponde al cambio en el discurso. Con su viaje a la región de la Araucanía, demostrando autoridad, el inicio de la tramitación de la reforma de pensiones que le hace sentido a la gente, ¿no? Y las entrevistas que dio con posterioridad al viaje a la Araucanía marcan un cambio en el relato del gobierno. También las declaraciones sobre la delincuencia y la violencia en distintas partes del país. Vamos a ser unos perros. Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista. Dice este analista que el cambio de tono del presidente Boric lo estaría dirigiendo a atender al menos desde el discurso a hechos contingentes y no ideológicos. Y evitar el cargo de presidente de la República lo obliga a pensar no solamente en su sector político, sino que en todas las chilenas y los chilenos. Eso lo va a llevar a tomar decisiones que probablemente no le gusten a su sector, pero evidentemente él lo que está teniendo es un cambio importante, reconociendo que las cosas no se han hecho bien. Y mientras Serrat llegaba sin guitarra a juntarse con el presidente en La Moneda, afuera, en el patio de los cañones de la oposición, le tenían una reservada. Si nos puede comentar, ¿con qué viene acá? Bueno, le trajimos una guitarra al presidente, porque dijo que otra cosa era con guitarra. Por eso, parlamentarios reconocen por una parte la moderación del discurso y por otra insisten en la urgencia que hay en materia de seguridad. Entonces creo que, claro, tiene que ver con eso. Ahora, sí, yo veo a un presidente con humildad, con capacidad de escuchar y también de entender el momento en el que estamos, ¿no? Creo que todo eso ayuda al final para subir en la encuesta. Vamos a ver con qué tono va a tocar el presidente. Si va a tocar en el tono de la sociedad civil, en el tono de las urgencias sociales, en el tono de los proyectos de seguridad ciudadana. La aprobación de Boric sube a 33 puntos después de semanas de caídas, repunte que llevará a la cumbre de la APEC desde este martes, cuando viaje a Tailandia. 12 personas fueron detenidas en el Colegio Confederación Suiza. Esto ocurrió en medio de incidentes en que se lanzaron bombas Molotov contra carabineros. Mientras tanto, hoy un grupo de parlamentarios llegó hasta la Contraloría e ingresó un requerimiento en contra de la alcaldesa de Santiago tras una acusación en su contra por que habría ordenado no aplicar la ley Aula Segura. Plena jornada escolar y este era el panorama en el Liceo Confederación Suiza en la comuna de Santiago. Un grupo de jóvenes se lanzaba artefactos incendiarios a carabineros, al igual como ocurría la semana pasada en el Internado Nacional Barros Arana y el Instituto Nacional. La alcaldesa Iracy Hasler tiene la obligación de hacer cumplir la ley Aula Segura, tiene la obligación de asumir su responsabilidad en la defensa de los liceos de la educación pública de la comuna de Santiago. Tras estos hechos y una acusación del ex rector del Internado Nacional Barros Arana, que aseguró que la alcaldesa de Santiago habría ordenado no aplicar la ley Aula Segura, hoy algunos parlamentarios ingresaron un requerimiento en Contraloría por incumplimiento de la ley y abandono de deberes en contra de la edil. Lamentablemente, esta ley no se ha aplicado en el municipio.
Los directores hemos sido amedrentados. No hay instrucciones en torno a no aplicar normativa vigente y, como le decía, no solo no hay instrucciones, sino que la práctica da cuenta de más de 570 procesos disciplinarios que han sido abiertos a propósito de faltas gravísimas. Pero claro, esos procesos han sido en torno al reglamento interno de cada establecimiento y no por la ley Aula Segura, aunque por ejemplo en el Liceo Darío Salas, de los 30 procedimientos abiertos este año sin aplicar dicha ley en contra de estudiantes, el 90% ha recibido sanciones, mientras que el restante está aún en proceso. Volviendo al Confederación Suiza, hubo 12 detenidos. 10 de ellos eran menores de edad y 2 personas adultas. De igual forma, una de estas personas adultas no era estudiante del colegio. Desde el interior del colegio se incautaron diferentes especies relacionadas con estos hechos de violencia. Hechos de violencia que empañan algunas de las legítimas demandas del estudiantado del Confederación Suiza. El sábado, y producto de la lluvia, el festival de K-pop que se desarrollaba en el Estadio Monumental tuvo que ser suspendido cuando aún faltaban 3 grupos por presentarse. A pesar de esto, la productora a cargo calificó el show como exitoso, lo que ha provocado molestia entre los asistentes que piden algún tipo de compensación. Ya hay más de 2.000 reclamos presentados ante el CERNAC. Entre la intensa lluvia y los granizos que caían sobre el escenario del Estadio Monumental, era prácticamente imposible mantener el equilibrio para las bandas de K-pop que llegaron a presentarse en el Music Ban este sábado. Ahí las bajaron, se estaban cayendo, está lloviendo demasiado fuerte. El festival tenía programada la presentación de 6 grupos. El show comenzó a las 8:30 de la noche. Cuando iban en la tercera banda, la organización decidió cancelar el espectáculo, quedando 3 grupos sin poder subir al escenario. Debido a la fuerte lluvia y granizo que se está produciendo, vamos a detener el show un momento para revisar la condición de los artistas y del escenario. Todo esto ante la mirada atónita y lágrimas de los fanáticos que se quedaron sin ver a parte de sus ídolos. Los asistentes al show acusan mala organización desde antes que se iniciara el concierto. Y fue un caos total en sí. No decía ni una información clara a la productora. Entonces, desde ese momento fue un desastre. Desde Noix, productora a cargo del festival, a través de un comunicado indicaron que el concierto se llevó a cabo con éxito desde el inicio y que la cancelación del show se debió a factores externos. A las 22:30 horas tuvo que darse por finalizado el evento, ya que las fuertes lluvias, rayos y granizos no permitieron su continuidad, a pesar de todos los esfuerzos de los artistas, KBS y de la productora, que contó con todas las medidas de seguridad preparadas para una tarde de lluvia. La declaración causó molestia entre algunos de los afectados, acusando falta de autocrítica por parte de la productora. Los clubes de fans evalúan realizar una demanda colectiva ante el CERNAC, que ya ha recibido cerca de 2.500 reclamos de personas afectadas. Ante la suspensión del espectáculo o cambio de las condiciones contratadas, los consumidores tienen derecho a que se devuelva todo lo pagado. Esto a excepción que se trate de un caso fortuito o fuerza mayor. No creemos que en esta situación las lluvias y granizos ocurridas durante el desarrollo del festival constituyan un caso de fuerza mayor. El CERNAC citó a declarar a la productora para explicar los motivos que ocasionaron la cancelación unilateral del concierto y para conocer cuáles serán las medidas para compensar a los consumidores afectados. Según un comunicado, a juicio del CERNAC, hubo falta de profesionalismo de parte de la productora al no tomar las medidas adecuadas para evitar la cancelación del evento, considerando que se había anunciado anticipadamente la probabilidad de lluvias en la capital. Durante esta jornada, el tercer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago absolvió a un acusado por quemar el Hotel Principado de Asturias el 12 de noviembre de 2019 durante el estallido social. Abogados de la Defensoría Popular denunciaron que en el segundo juicio del estudiante de música, el Ministerio Público volvió a utilizar el testimonio de un carabinero infiltrado en las manifestaciones, hecho que llamó la atención ya que el primer juicio había sido anulado justamente por declararlo ilegal. El tribunal consideró que las pruebas presentadas ante la Fiscalía en contra de Jesús Centeno carecían de legalidad. Se absolvió al acusado y se anuló completamente el fallo. Esta noche, en Reportaje a Fondo, el cinematográfico asalto en un mall de Quilicura que tiene en alerta a las autoridades. Utilizan distintos elementos para intimidar, para generar violencia, un cierto espectáculo delictual. Estamos dando cuenta de una forma de comisión
que revela una organización y una provisión de medios bastante atípica. Esta noche, en Reportaje a Fondo. Paga sin contacto con tu billetera digital Scotia. Y Santo Tomás, adscritos a gratuidad. Tú puedes. Están presentando Chilevisión Noticias. Chilevisión Noticias. Estamos de vuelta para contarles de los incidentes que se han producido esta tarde en la Cámara de Diputados en el marco de la sesión en que se analizaba en general el presupuesto. Debió ser suspendida por algunos minutos esta sesión después de incidentes protagonizados que parten durante un discurso del diputado del Partido Republicano, Cristian Araya, y luego esto genera la reacción de diputados oficialistas encabezados por la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro. El discurso del diputado Araya se centraba en cuestionar ciertos gastos que el gobierno asignaba a algunas organizaciones y lo comparaba con el gasto que supuestamente no se estaría priorizando en seguridad. Durante esta comparación, una frase en particular generó enorme molestia. Escuchemos cuál fue la intervención del diputado Araya. 2.079 millones para el Museo de la Memoria de Algunos, 2.061 millones para fundaciones como la Fundación Salvador Allende, Corporación Villa Grimaldi, Frei Montalva, Londres 38, Patricio Elwin, etc. 900 millones de pesos para una supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos, 3.000 millones de pesos para la transversalización del género en educación, etc. Harta plata para los camaradas, compañeros, colegas, socios correligionarios, adeptos, afiliados, primos, tíos, sobrinos y polola, para los amigues. Diputado, para eso abundan los millones, pero para los temas importantes, para la seguridad de los chilenos, no hay recursos. Habla el diputado Araya de la supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos. Se refiere a un plan oficial, un plan del Estado de Chile para precisamente buscar las personas que aún no han podido ser encontradas después de ser desaparecidas forzosamente durante la dictadura. Se entendió por parte de algunos parlamentarios que estaba cuestionando la existencia aparentemente de los detenidos desaparecidos. En rigor la frase es la supuesta búsqueda, no dice supuestos detenidos desaparecidos, pero se entendió o se interpretó como un cuestionamiento de alguna manera por parte de algunos diputados oficialistas y esta es entonces la reacción que se provocó. El tema no es nuestra rabia. El tema es lo que acá se quiere normalizar de parte de la derecha y particularmente del Partido Republicano. Ustedes saben que varias de nosotras somos sobrevivientes y víctimas directas. Yo me pregunto si ellos con sus intervenciones esperan que nos quedemos mirándoles y que en el Parlamento se instalen estas verdades. Cada vez que su discurso de odio se ponga en el centro, los vamos a enfrentar. Fue la respuesta de la diputada Lorena Pizarro del Partido Comunista. La sesión tuvo que ser suspendida durante 5 minutos y el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, pidió que se mantenga el respeto a ambas partes dentro de las sesiones. Cambiamos de tema. La muerte de una joven al interior de un minimarket en Pozo Almonte ha causado conmoción en esta zona del país. Mientras en La Moneda el gobierno y la oposición se reunieron para buscar un acuerdo transversal en materia de seguridad. Entonces, para que se enseñen de esa manera por robar una mísera moneda, muy humilde, muy trabajadora, y para que le hagan eso no era. Para Pascual, lo sucedido la noche de este domingo al interior de su minimarket no tiene explicación. Y es que Pozo Almonte fue escenario de una lamentable historia. Debido al asesinato de una joven de 21 años de nacionalidad boliviana, quien fue hallada al interior del almacén donde trabajaba, maniatada de pies y manos. Porque yo cuando llegué estaba cerrado y busqué y entré a la bodega, vuelvo a entrar para ver la bodega allá adentro, prendo la luz, doy una vuelta y encuentro a la niña tirada. Asesinato número 44 en la región de Tarapacá que generó la crítica por parte del alcalde de Pozo Almonte sobre la seguridad. Claramente hemos recibido autoridades de Santiago que solamente han venido con un buen discurso, pero no hemos implementado ninguna política clara respecto a lo que está sucediendo en nuestra región y no hemos acciones inmediatas que hoy día requiere la ciudadanía. Llamado por parte de la autoridad comunal que se dio en momentos en que el mundo político se aprontaba para una nueva reunión por un gran acuerdo transversal en materia de seguridad.
Esta vez entre el gobierno y la oposición, jornada donde se lograron avances y también algunos pendientes para el sector. La ministra ha comprometido urgencia a 2 proyectos. Uno, el proyecto de infraestructura crítica, el proyecto de ley que nos va a permitir sacar adelante el sistema integrado de inteligencia. Por supuesto, también falta el proyecto de ley que establece el estatuto de las policías. Encuentro entre el Ejecutivo y el mundo político. El anterior había sido el 4 de noviembre con el oficialismo. Jornada de seguridad que tuvo como uno de los puntos centrales la ley antiterrorista. Yo creo que el presidente ha sido claro, la ley antiterrorista es una mala ley. Este tema de crimen organizado no es una teoría que tenga el gobierno, sino que es una legislación que está bastante avanzada, ¿no? Que está ya en el Parlamento, al cual se le ha presentado indicaciones. Postura del Ejecutivo sobre uno de los temas centrales con los que llegó la oposición. La ministra reconoce de que hoy día la ley antiterrorista y algo, un diagnóstico compartido, incluso por la gente de la región de la Araucanía, no es la herramienta más eficaz, pero eso es contradictorio con no estar disponible a realizar los cambios a esa legislación. Y pese a que no participaron en esta reunión, desde el oficialismo aprovecharon el postcomité político de este lunes en La Moneda para comentar lo que se esperaba del encuentro. Creo que no hay tema vetado, yo creo que no es bueno entrar en una lógica de vetos o chantajes a priori a una mesa de buena fe en que el tema de seguridad pública tiene que ser una política de Estado. Yo insisto en que no debe haber una competencia entre quien presenta más propuestas, sino que buscar aquellas en las que tengamos acuerdo. Con urgencia en los proyectos de inteligencia e infraestructura crítica. Parte de las conclusiones de la reunión por seguridad con la oposición, que prontamente tendrá a los alcaldes y gobernadores como protagonistas. Queremos compartir con ustedes 2 videos enviados por nuestros Casa Noticias que muestran impactantes conductas imprudentes al volante en distintos puntos de Santiago y ambas con pasajeros menores de edad, con niños puestos en riesgo de esta manera, probablemente por sus propios papás. Ahí estamos viendo las imágenes, una de ellas en una calle en la ciudad, otra incluso en una autopista. Niños asomados por los techos corredizos de los vehículos con el torso afuera, las manos al aire y evidentemente en inminente peligro de sufrir graves daños o de perder la vida si es que ocurriera un accidente. Todo San Pablo grabando un descuido de un conductor irresponsable. A vista y paciencia de todos los automovilistas que intentaban avanzar en la comuna de Quinta Normal, esta niña se asomaba por el techo corredizo de un automóvil. La pobre niña que no tiene ni siquiera conocimiento de lo que está haciendo. Hay una confusión, me da la impresión por parte de los conductores de que creen que esto se puede hacer. La ley de tránsito es sumamente clara. Toda persona en un vehículo debe ir con su cinturón de seguridad y si son menores en un sistema de retención infantil. Este conductor claramente no respetó esta norma, además manejó varias cuadras con la niña sin ningún sistema de retención. Evidentemente no iba sentada en una silla o un alzador y tampoco usaba cinturón de seguridad. El año 2017 se hizo un estudio del uso de los sistemas de retención infantil para evaluar cuántos se estaban usando y teníamos un 49% de uso de ellos. El año 2021 bajó bastante, tenemos solamente un 33% de uso de los sistemas de retención infantil. Cifras que quedan en evidencia en las calles. Durante la misma jornada, una pasajera registró este video en plena avenida Kennedy, a pocos metros del mall Alto Las Condes. En esta oportunidad no era uno, sino 2 los niños a bordo del vehículo. Pero además el papá o el quien sea, un poco va a hacerse el gracioso, va zigzagueando para que sea como más entretenido. Ahora, eso es más peligroso aún. Eso porque la primera causa de siniestralidad vial en nuestro país es el exceso de velocidad y la segunda, la pérdida de control del vehículo. 2 factores presentes en un mismo video. 2 niños afuera como de unos 5 o 6 años los 2. Iban más con la mitad del cuerpo hacia afuera. En cualquier momento, en una de esas podía frenar o por la velocidad, porque él después aceleró más. Alguno de los 2 se pudo haber ido hacia atrás y se pudo haber caído perfectamente. Y de hecho, por eso este tipo de conductas están prohibidas por la Ley de Tránsito, que desde 2016 especifica que los menores de 9 años deben usar obligatoriamente el sistema de retención infantil y sentarse hasta los 12 en los asientos traseros. No está permitido circular fuera de un vehículo, o sea, hacerlo como se veía en el caso a través del sunroof del vehículo o por las ventanas sentado hacia afuera, no está permitido. Y así, además de la velocidad excesiva, una maniobra imprudente o cualquier percance en la vía pública podría llegar a ser grave para los pasajeros. Las consecuencias podrían ser incluso peores al haber niños involucrados. En el sunroof
él puede ser aplastado por la inercia. Pueden haber objetos en la calle, estamos bien pensando en alambres, algún, por ejemplo, hilo de volantín, los famosos hilos curados que están prohibidos. El conductor habría continuado su camino a más de 100 kilómetros por hora por la autopista, mientras los niños seguían abriendo los brazos, disfrutando sin saber el riesgo de la irresponsable maniobra. Existe baja percepción de estos riesgos, del riesgo en el tránsito, del entender que un vehículo en movimiento, sobre todo, no es un juguete. Por todo San Pablo grabando un descuido de un conductor irresponsable. Conductas imprudentes que lamentablemente ocurren con frecuencia y que podrían terminar en accidentes, costándole incluso la vida a quienes las protagonizan. Increíble la irresponsabilidad de esos conductores poniendo en riesgo la vida de sus propios niños. Bueno, vamos a otras noticias. Vamos a hablar de la controversia que se ha generado por acciones de las AFPs contra la reforma previsional del gobierno, que incluyen el envío de cartas a sus afiliados. Y también hay publicidad respecto a la reforma previsional que el propio ministro Marcel ha calificado como campañas contra la iniciativa presentada por el gobierno. ¿Le parece correcto que las AFP informen respecto a lo que va a hacer o lo que podría hacer la reforma previsional? Deberíamos nosotros informarnos, debería la AFP informar y obviamente debería el gobierno informar más. Uno siempre debería estar informado de lo que pasa con las platas que uno tiene en la AFP y no ahora que sintieron que le quieren quitar y ahora saltaron. Debate sobre la campaña de las AFP ante la reforma previsional. De hecho, el gobierno criticó duramente los avisos y los spots en televisión que, según el ministro Marcel, han realizado. Todos los chilenos y chilenas lo hemos estado viendo durante 1 año y medio. Mucha publicidad en torno a la propiedad individual, a la heredabilidad, que sabemos que son temas que se han planteado en la discusión de la reforma. Y justamente ahí está la duda. ¿Hasta dónde pueden llegar las administradoras de fondos de pensiones para informar a sus afiliados? ¿Están facultados para entregar este tipo de información? Por ejemplo, el que hizo llegar Cuprum a sus afiliados. Dan por sentado que las personas no podrán elegir a quiénes entregar sus ahorros, ni quién los atienda, ni quién los asesore. Eso es un poco el límite. Ahora, también hay que jugar ahí con lo que es la libertad de expresión. Otra cosa, por ejemplo, una asociación que pudiera opinar en cuanto a un coordinador. Un debate sobre la información que las AFP entregan a sus afiliados, que la misma asociación salió a responder. Desde febrero hemos desplegado la iniciativa Yo Quiero Elegir.cl sobre el funcionamiento del actual sistema mixto. Lamentablemente, con los recursos, ¿cierto?, de las mismas cotizaciones individuales, hoy vemos despliegues comunicacionales y de campañas que se financian en el marco de un sistema privado y que no están pensando en las pensiones ni cómo mejorar las pensiones. Por lo tanto, tenemos que cambiar esa lógica. Palabras que también salió a responder las AFP. Una campaña de información o cualquier otra iniciativa de las AFP se financia con capital de cada administradora y en ningún caso con fondos provenientes de las cotizaciones individuales de cada uno de los afiliados. Cerrando con que la regulación es estricta en esto y que esperan que en este debate no exista información incorrecta. Hemos oficiado el día de hoy al superintendente de pensiones para que pueda requerir a las AFPs, tanto a la asociación como a las AFPs que componen esta asociación, que informen respecto de los gastos en que han incurrido en esta campaña que se denomina Yo Quiero Elegir. Los ciudadanos tienen un criterio y ya tienen una experiencia y un criterio respecto y un juicio respecto de lo que son las AFP. Yo creo que eso no va a cambiar por más campañas que se hagan. Las AFP son administradoras de fondos de pensiones y para el gobierno deben entregar información a sus afiliados por la gestión que realicen en las cuentas individuales según la ley. Corresponde al regulador, que es en este caso la Superintendencia de Pensiones, evaluar cuál de la información que entregan las administradoras está de acuerdo a las competencias y los límites que le fija la ley. Un debate sobre la campaña que han realizado las AFP respecto a la reforma previsional. Ahora la Superintendencia será la encargada de determinar si los fondos para la campaña se ajustan o no a la ley. Vamos a hablar ahora de toda una polémica que se generó en Puerto Montt por un cartel de no estacionar que estaba ubicado en pleno centro de la ciudad, que tenía una sola excepción: permitía estacionarse ahí a un diputado. Y otro diputado, otro parlamentario, es precisamente el que denuncia este hecho, sube un video denunciándolo y además decidió sacar la señalética. Se lo contamos en esta nota. Estoy realmente indignado y molesto porque un colega mandó a pedir un estacionamiento reservado acá en pleno centro de Puerto Montt.
Era parte del relato que hacía el diputado liberal Alejandro Bernales a través de sus redes sociales denunciando la instalación de un cartel en pleno centro de Puerto Montt, el cual estaba destinado exclusivamente a reservar un estacionamiento para el uso de un parlamentario. En lo personal, pago mi estacionamiento acá en Puerto Montt como lo hace cualquier vecino. A los pocos minutos, luego de conseguir ayuda de terceros, el parlamentario con alicate en mano decidió sacar la señalética y básicamente se la llevó. Misión cumplida. Hoy día los vecinos pagan 6.000 pesos solo en la mañana en Puerto Montt por estacionarse. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es el llamado a que quien lo solicitó, si quiere usar ese privilegio, que al menos coloque su nombre. Porque cuando en el letrero dice estacionamiento exclusivo para diputados, nos meten a todos en el mismo saco. El cartel, que en un comienzo había sido denunciado por el diputado Gonzalo de la Carrera, establecía la prohibición de estacionamiento a cualquiera que no fuese diputado, eso sí, sin mencionar un nombre o una patente en específico. Para Bernales, el hecho tiene un responsable, ya que en este distrito solo existen 5 diputados. Se le pilló aquí en un acto que efectivamente es una sinvergüenzura. Y ante eso, bueno, él se enoja, se molesta, está en lo suyo, pero yo lo enfoco, yo le pido que se dé cuenta y reconozca el error que cometió. Porque él alude además que fue concejal 8 años y él ahí tuvo ya 8 años un estacionamiento gratuito en pleno centro de Puerto Montt. El diputado apunta a su par Héctor Ulloa, no solo porque ya había ejercido como concejal por varios años, sino porque su oficina distrital se encuentra prácticamente a solo metros del cuestionado estacionamiento en pleno centro de Puerto Montt. Esto en la intersección de las calles Antonio Varas y Guillermo Gallardo. Lo que tenemos que terminar es con los privilegios. Y obviamente hay que terminar con los shows mediáticos del diputado, lamentable del diputado Bernales. Yo jamás hice uso de ese estacionamiento, que ese es un estacionamiento que pueden ocupar los 5 parlamentarios de la zona en forma genérica e indistinta. No está establecido para ningún en particular, eso lo aclaró. El municipio criticó el actuar del diputado Bernales tras la remoción de la señalética, además de confirmar que será sancionado por llevarse el letrero. Lo cierto es que en varios puntos de la ciudad se aprecian estos carteles que reservan el uso exclusivamente para autoridades de municipio, consulados o de gobierno. Vamos a ver que este espacio sea utilizado como un estacionamiento para personas en situación de discapacidad. Se propone, por ejemplo, que eso sea para discapacitados. Eso no es llegar y que sea para discapacitados, hay que hacer todo un estudio. Al diputado, ¿cierto?, que nos devuelva el letrero, y creo que hay forma de hacerlo. Va a tener que ser citado y en ese sentido, ¿cierto?, esa persona es multada. Por ningún motivo estoy de acuerdo de que ellos ocupen las calles, las vías públicas para concejales o para diputados. Yo cuando vengo acá con mi vehículo tengo que pagar, pues. ¿Y los diputados qué hacen? Políticos son servidores públicos y ellos deberían dar el ejemplo y no tener esa regalía o ese privilegio. Dependiendo del cargo y la posición, puede ser fundamental que tenga un estacionamiento. Por ahora, el diputado Bernales tendrá que devolver la señalética, arriesgando el pago de una multa por sacar mobiliario público. Opiniones divididas sobre el uso y disposición de los estacionamientos públicos, que nuevamente abre el debate sobre los beneficios que perciben aquellos que ostentan cargos de elección popular. Aquí, con un decreto municipal que les permite estacionarse en este lugar. Una investigación de la Fiscalía Oriente y la PDI detectó una veintena de falsas notarías que operaban por medio de Internet. La Asociación de Notarios de Chile ingresó una querella que dio origen a la investigación y ha detectado incluso que instituciones públicas realizaron distintos tipos de trámites en estas falsas notarías y ahora podrían quedar nulos. Hubo un boom de este tipo de servicios o de la oferta de este tipo de servicios a raíz de la pandemia. Un número considerable de documentos que se otorgaron durante la pandemia, anulables o nulos, porque no son lo que dicen ser. ¿Qué servicios y documentos se preguntará usted? Y es exactamente la misma pregunta que se hicieron desde la Asociación de Notarios de Chile cuando durante el año 2020 notaron una serie de irregularidades por parte de servicios notariales digitales supuestamente falsos. Nosotros presentamos una querella por la cual denunciamos una serie de hechos. Los primeros era la proliferación de aplicaciones electrónicas o apps que utilizaban la expresión notario, que de por sí ya era una irregularidad porque conforme a la ley, la expresión notario solo puede ser utilizada por el funcionario público que cuenta con un nombramiento del presidente de la República.
El nombramiento supremo que designa a los notarios es regulado por el Código Orgánico de Tribunales, que vela por el correcto uso y aplicación de las funciones de estos como un acto de fe pública. Por eso, cuando algo es ante notario, da fe de que es efectivo y real, algo que en este caso se incumplía generando una serie de delitos. Está el delito de usurpación de funciones, en este caso respecto a los notarios. Está el eventual delito, y eso es lo que se está indagando precisamente con ampliar la investigación a los servicios que han recibido y han tenido como válido estos documentos que no tienen validez legal. Está el delito de estafa, está el delito de uso y de uso malicioso de instrumento privado o instrumento público. En simple, 2 empresas contra las que se querellaron ofrecían una serie de servicios notariales digitales mediante una fachada engañosa que parecía ser real, pero no contaba con el respaldo de un notario. Descubrimos que había no menos de 24 plataformas que decían que eran capaces de generar documentos públicos, electrónicos o mixtos con la, subrayo, misma legalidad, eficacia y regularidad que si se hiciera ante un notario presencial, lo cual era completamente falso. Dentro de las empresas investigadas detectaron una que incluso suplantó la identidad de una notario, otra que ante la sofisticación de la falsedad con la que operaban, involucraron a instituciones públicas. Incluso lograron sorprender al registro civil alzando prohibiciones sobre algunos contratos y garantías de créditos que no se podía. Tesorería General de la República, el Servicio de Impuesto Interno, son algunos de los que se han visto involucrados. Lo que queda en esta línea investigativa es formalizar a los responsables que ya tienen en vista en medio de las pericias de la Fiscalía Oriente y de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Hemos iniciado las acciones judiciales y también las administrativas para evitar que estas situaciones irregulares sigan ocurriendo y de esta manera prevenir a las personas de ello, porque hay plataformas que incluso ofrecen firmas autorizadas por notarios online. Así, desde la Asociación de Notarios ya toman medidas al respecto. Aclaran cuándo se puede entregar un documento con firma digital. La excelentísima Corte Suprema ha facultado a los notarios solo para autorizar firmas digitales que son estampadas en su presencia. Por eso es importante tener en cuenta revisar, por ejemplo, en sitios como el de la Asociación de Notarios, qué páginas están autorizadas para realizar trámites virtuales que cuenten con el respaldo de un notario. Importante tenerlo en cuenta para no tener problemas, como aquellas víctimas de estos falsos notarios, cuyos documentos simplemente podrían quedar nulos. La semana pasada tuvimos una buena noticia. La inflación en el mes de octubre registraba su menor alza mensual desde febrero. Sin embargo, hubo precios que igual no bajaron. Incluso si tomamos la variación anual, han sufrido alzas relevantes. Tomémoslo en general, la canasta básica de alimentos, su precio aumentó un 22,4% en los últimos 12 meses, según el INE. Pero si vamos viendo alimento por alimento, esto sí que es dramático. El alimento que más ha aumentado es el aceite vegetal. Ha llegado a un 63,4% en los últimos 12 meses. Y otro producto que ha sufrido una variación muy importante es la harina. Un 53% ha aumentado el precio de la harina respecto al mismo periodo del año anterior. Y el precio de la harina además influye en un montón de otros alimentos que son elaborados con ella. Pero ponga atención a un producto en especial. Es la carne de pavo. Un 33,4% ha aumentado el precio en los últimos 12 meses. Fíjense en este dato, porque un kilo, por ejemplo, de carne de pavo puede llegar a costar 20.000 pesos. Más incluso que cualquier otro tipo de carne de vacuno o una carne para hacer un asado. La proyección es que siga subiendo, sobre todo para Navidad. Fuimos en busca de los precios bajos y esto es lo que encontramos. ¿Compran jamón de repente? Muy poco. ¿Qué tipo de jamón compran cuando compran? De pavo o me gusta colonial. ¿Se acuerdan hace un tiempo atrás cuánto costaba el cuarto de la pechuga de pavo, por ejemplo, y cuánto está ahora? Sí, 5.500, 6.000 pesos. ¿Ahora? ¿El kilo? No, antes. ¿Qué cantidad? Antes, ahora está costando como 20.000, tengo entendido. Y es que este señor no se equivoca. Para nadie es novedad cómo ciertos productos de la canasta básica han ido aumentando de precio. Las cecinas en general, sí, han experimentado un alza, pero en particular, lo que ocurre con el jamón de pavo llama la atención.
refiriendo a la gente. Hace un par de meses atrás, ¿cuánto costaba un cuarto de pechuga de pavo? 3.000. Hoy día, ¿cuánto cuesta un cuarto de pechuga de pavo, por ejemplo? Bueno, yo lo estoy vendiendo a 4.000. En La Vega está a 4.800. 3 meses atrás costaba 2.790 el cuarto y ahora está a 3.600. Sale 4.009 el cuarto. Lo que es pechuga de pavo cocida, asada y ahumada. El precio más elevado del jamón de pavo se registra en los supermercados, donde un cuarto del kilo puede superar en algunos casos los 5.000 pesos. En el caso más latente que es el jamón, si uno analiza los costos sobre los cuales se determina el precio, lógicamente vamos a ver diferencias y por eso la ruptura de algunos productos en términos específicos. Lo primero, alimentación, 22% en el IPC en los últimos 12 meses. Eso hace que esos productos de la alimentación hayan tenido un comportamiento distinto. Y entre ellos, sin duda, el jamón de pavo. Nelson solía comprar este producto, su elección hoy es otra, pero además de buscar y regatear precios, no deja de llamarle la atención. Hace tiempo atrás los precios eran más o menos parecidos, incluso eran más baratos el pavo. Sí. Ahora estamos... Claro, debe ser porque, no sé, como dicen que es más sano, en general la gente busca lo más sanito, ¿no? Hicimos un recorrido para ir verificando cómo van fluctuando los precios del jamón de pavo dependiendo del lugar. Los clientes en muchos casos prefieren... Acá está bastante bueno, está súper conveniente. Sí. Bueno, acá La Vega, Tirso de Molina, los precios son mucho mejor que, no sé, el supermercado. Existen lugares como este local del mercado Tirso de Molina, donde el precio del jamón de pavo es notoriamente menor. Pero para hacer una referencia, si usted hoy compra 1 kilo de jamón de pavo en un supermercado, este podría llegar a costar 20.000 pesos o más. 1 kilo de lomo liso, para hacer un asado, por ejemplo, es incluso más económico. La carne, en términos de producción, tiene un sistema de producción bastante más sencillo que la producción de un jamón cocido, por ejemplo. Entonces, eso hace que los costos hoy día, dado lo que conversábamos de algunos factores de IPC en algunos rubros, hace que la producción del jamón, en este caso, sea más cara que la producción de carne. Por sorpresivo que parezca, así es. El kilo de jamón de pavo puede llegar a costar más que una carne para el asado, una de las cecinas más sanas y nutritivas que ha sufrido alzas. Pero si su intención es ahorrar, hay otras alternativas como el jamón de pollo cocido, que es un poco más barato y también es más saludable que otras cecinas. Revisen estas imágenes. Automovilistas registraron cómo en plena autopista un grupo de ladrones aborda camiones que transportan gas para robar los cilindros. Los lanzan por las vías sin importarles los otros vehículos que tienen que esquivar estos balones y que incluso podría terminar chocándolos, podría incluso hacer explosión alguno de ellos. Los lanzan desde la altura y en vehículos en movimiento. Descaro y rapidez de estos ladrones que sorprende e indigna, tanto que los conductores que presenciaban este robo no dudaron en grabar en acción este delito. Se trata de delincuentes que se dedican a robar camiones de carga. Los habíamos visto robando frutas, abarrotes y cualquier tipo de mercadería, pero resulta que también ahora se especializan en robo de cilindros de gas. En este caso fueron captados durante el tránsito lento en la autopista Vespucio Sur. Siempre nosotros cuando nos llegan a entregar la carga, los mismos despachadores nos indican que le han robado carga donde ellos se detienen en la autopista. Así que es de pan de cada día. Lo hacen siempre cuando hayan la hora de punta o hora de taco. Y ahí es donde se produce el robo masivo. También han sido captados atacando durante atochamientos vehiculares en las vías públicas. En este otro caso, en Avenida Lo Espejo, lanzaron varios cilindros sin importarles siquiera lo arriesgado que esto era para otros conductores de la vía que debieron esquivar los balones en varias oportunidades. El quebrar una válvula
dejar con fuga el balón de gas. Estas son las condiciones para que pudiese inflamarse si es que tiene contacto con una chispa o con calor, el calor de los mismos motores de los vehículos, o inclusive alguien que pudiese chocar o colisionar, ¿cierto?, en este caso con los balones de gas. Y esto puede producir una combustión violenta o puede producir una explosión. Este prevencionista de riesgo advierte además que por tratarse de camiones que transportan gas, estos vehículos no pueden estar con mallas pues atrapan calor ni mayormente enrejados. Por eso a estos delincuentes les resulta tan fácil atacarlos. Ahora, ojo, no es la única forma en que hoy atacan a los repartidores de gas. En el caso de las pequeñas distribuidoras, el asalto continúa siendo con pistola en mano, según se quejan los trabajadores. Cuando me robaron, yo estaba estacionado instalando un gas grande de 45 y llegaron y me abrieron el camión y me sacaron los tarros. Los expertos en derecho penal explican que este tipo de asaltos a camiones podría considerarse como un robo por sorpresa que tiene aparejada una pena de hasta 5 años de cárcel. En caso de provocar un accidente fatal o con lesionados graves, el ladrón arriesga penas que podrían sobrepasar los 15 años de presidio. Si aplicamos la teoría del dolo eventual, podría haber un homicidio con dolo eventual. Claro, porque en el fondo a estas personas no les importa el resto de los ocupantes de la vía. Es decir, habría una indiferencia respecto del resultado de la acción. Claro, y por eso podrían ser formalizados de pronto por homicidio o por lesión. Así es. Estos camiones son los que utilizan las grandes empresas para distribuir a los minoristas. Nos contactamos con Gasco Abastible y Lipigas. Solo esta última indicó en un comunicado que han tomado medidas para evitar estos robos. Sin embargo, advierten que los problemas de seguridad son más amplios y a nivel nacional. Recomendaron además solo adquirir gas en centros establecidos, lo que le dará la tranquilidad que el cilindro está en buenas condiciones. Una mujer denuncia que su hermano desapareció desde la urgencia del Hospital Sotero del Río. Dice que tenía que ser hospitalizado en el recinto, pero luego de 18 horas de espera se le perdió el rastro. Ya lleva 5 días sin ser ubicado. Fue en esta urgencia del Hospital Sotero del Río que Fernando Herrera Melipil fue visto por última vez. Así lo denuncia su familia. Aseguran que esperaba ser hospitalizado tras una descompensación. Su doctora de cabecera solicitó su internación, pero como no habían camas, le dijeron que debía esperar en urgencias. ¿Dónde estaba esperando? Ahí donde está el caballero, ahí estaba esperando. De ahí no se tiene ningún registro de él, no se sabe dónde está, lo hemos buscado por todas partes, con los amigos, con los familiares, en todas partes hemos recorrido incluso todo este hospital, viendo los alrededores, si él se cayó, se desmayó y nada. Marisol acompañó a su hermano el pasado martes al hospital. Por su delicado estado de salud le indicaron hospitalización. Dice que ella estuvo con él hasta las 6 de la tarde en esta sala de urgencia. Fernando se quedó solo, esperando la internación. En la noche nos comunicamos y me dijo que estaba aquí esperando todavía y todo. Y al otro día, el día miércoles a las 9:30 me llama y me dice que él está todavía en el hospital. Yo le escuchaba muy mal, entonces yo le dije, yo te llamo de vuelta, Fernando. Y lo llamé de vuelta y ahí no me contestó nunca más. Al no tener noticias durante el miércoles, la familia de Fernando Herrera fue al Hospital Sotero del Río a consultar en qué departamento estaba hospitalizado. Sin embargo, respondieron que nunca ingresó. La última vez que le tomaron los signos vitales fue a las 6 de la tarde. Ah, del día martes. El 8. Ah, ya. Y después cuando lo llamaron a las 12. Del día miércoles. El día 9 ya no estaba. Pasaron 18 horas para que llamaran a Fernando para ingresarlo. Marisol consultó por todos los pacientes no identificados. También recorrió las salas de hospitalizaciones. Sin embargo, no había rastro de su hermano. Decidieron poner una denuncia por presunta desgracia. Los antecedentes de la denuncia fueron informados a la Fiscalía Local de Puente Alto, quienes dispusieron una orden de investigar al Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas de Carabineros de Chile. Desde el Hospital Sotero del Río indicaron en este comunicado que efectivamente el paciente debía ser hospitalizado por falla renal. Aseguran que fue atendido en urgencias a las 17:59 horas para ser evaluado y categorizado. Luego fue llamado para ser ingresado, pero dicen que no se presentó. Por lo tanto, no hay registro de hospitalización en el recinto.
Mentalmente estaba sano, él sabía dónde ¿Podría comunicarse contigo en caso de perderse? Él siempre que se le acababa la batería o se iba a alguna parte o no tenía el teléfono, me llamaba porque mi número se lo sabe de memoria. Estamos preocupados. Carabineros ya trabaja en la investigación del paradero de Fernando Herrera. Lo que más preocupa a su familia es que su estado de salud era crítico. Intentan comprender cómo se le perdió el rastro desde urgencias. El hermano de Marisol ya cumple 5 días desaparecido. Hace menos de un mes les mostrábamos bandas de mujeres especialistas en el robo de celulares. Una de ellas fue detenida, formalizada y quedó con arresto domiciliario total, pero nuevamente fue sorprendida cometiendo el mismo delito. Un historial que arrastra desde hace 8 años con delitos similares y siempre en el mismo sector. El informe es de Efraín Leiva. Probablemente por la distancia de la cámara le costó ver lo que ocurría. Aquí le ayudamos con un acercamiento también con la acción marcada en un círculo. Tecnología que esta nueva víctima de Débora Santana no tiene en las calles y que de no ser por una testigo jamás se hubiera dado cuenta que le estaban robando el teléfono. Yo vi que ella le metió la mano en el bolsillo a ella. Sí, se lo metiste, yo te vi. Yo vi, eso fue lo que hice, me acerqué más. ¿Tenía tu billetera, señora? Lo tengo aquí en el bolsillo. ¿Qué tenía ella de usted? El puro celular, sí, lo llevaba acá y sentí que me chocó y me miré y me estaba sacando el teléfono. La mujer acusada de intentar robar el celular se llama Débora Santana Rojas. La mencionamos con nombre y apellidos porque es conocida para carabineros, funcionarios municipales de Providencia y también para los medios. Es que para recordarla es tan simple como volver al 25 de septiembre de este año. Así le mostrábamos su actuar. Aquí el momento exacto demoró solo 5 segundos. El robo de un teléfono celular en plena avenida Providencia la hizo caer en manos de la justicia incluso mientras intentaba despistar a su víctima. Esto pese a que negó tener el aparato en su poder, aunque por la central de cámaras la seguían hace varios minutos, ya lo decíamos, es conocida en la comuna. Solo al verse descubierta reconoció el hecho. En el busto. Ya, ¿y lo que tiene en el busto, amiga? No tengo nada. Ya la tienen grabada por cámara. No tengo nada. Amiga, la tienen en el busto, Ya. Se visten de ciertas características que no generan mayor sospecha, sobre todo en las potenciales víctimas, al no generar, como ya dije, sospecha de que pudiesen ser ellos víctimas de algún delito, al encontrarse con una mujer de determinadas características que no cumpliría como con un prototipo de un imputado habitual. Por así. Y de ahí directo a la justicia frente a un juez y una vez más con una medida cautelar. Terminaba septiembre y Débora Santana debía permanecer con arresto domiciliario total por varias semanas, algo que obviamente no cumplió. Cuando la detuvimos a ella, que se dedicaba a carterear, a robarle a otras mujeres en la vía pública, ella quedó con arresto domiciliario total, lo cual es una broma porque nadie fiscaliza que el arresto efectivamente se cumpla. Es que el historial de Débora es extenso y se remonta al 2014, eso al menos en sus detenciones. Ahí, según el archivo del Poder Judicial, fue detenida por robar un celular en la estación de metro Parque Bustamante. Débora Santana Rojas sustrajo con ánimo de lucro una billetera desde la cartera de la víctima, la cual contenía diversas especies en su interior, que ascienden a un valor de 70.000 pesos. Y al año siguiente cometió el mismo delito del que al menos hay constancia, aunque esta vez en la cisterna. Aquí, además del teléfono, logró hurtar más pertenencias de la víctima. Débora Santana Rojas procedió en forma sorpresiva a sustraer un teléfono celular, una billetera y 10.000 pesos. Cuando son conductas delictivas reiterativas, es probable que ellos lo consideren su trabajo. Por lo tanto, la forma en que lo integran socialmente es a través justamente de una forma de ocuparse. Y así parece ser. Esto porque en 2018 una vez más fue detenida otra vez en Providencia. Sustrajeron con ánimo de lucro un celular marca LG de color negro, un monedero que tenía 12.000 pesos y una tarjeta VIP.
Y así, detención tras detención, fue dejada con distintas medidas cautelares. Firma bimestral, firma mensual y hasta arresto domiciliario total. Medidas que claramente y según consta en el archivo del Poder Judicial, jamás cumplió. Débora Santana Rojas no concurrió a esta unidad para dar cumplimiento a dicha medida cautelar. Entonces, tras conocer el historial de Débora, ya podemos regresar a este nuevo delito, el que intentó realizar mientras debía estar en su casa y sin poder salir por orden de un juez. Quizás sabía que algo más grave podría ocurrirlo, por ello intentó huir a toda costa. Veloz escape que terminó con Débora retenida ahora en el metro. Aquí empleó toda su artillería de palabras, de inventos de generar empatía, no lo logró. Ellos y ellas saben todos los derechos que pueden tener y las garantías que pueden tener en nuestro sistema procesal penal. Por lo tanto, eso facilita que las conductas sean reiterativas. Esto porque ya lo veíamos, toda esta secuencia se generó mientras Débora debía estar en su domicilio con arresto, esperando la investigación en su contra. Como toda medida cautelar que le dieron una vez más, no la cumplió. Por lo tanto, durante el tiempo que debía estar arrestada en su domicilio, pues volvimos a pillarla, nuevamente intentando robar en la vía pública. Gracias a Dios, esta vez quedó con prisión preventiva. ¿Pero por qué recién ahora se le otorgó la medida cautelar más gravosa? El incumplimiento de medidas cautelares de menor intensidad y el hecho de cometer un nuevo delito de la misma especie, al juez de garantía le permite otorgar la medida cautelar de prisión preventiva por dos motivos principalmente: por el incumplimiento de una medida cautelar en otra causa y también por la reiteración de los delitos que se están cometiendo. Prisión preventiva que al fin se obtuvo por parte de la Fiscalía. Desde la misma indican que clave para ello ha sido el trabajo conjunto con los municipios de la jurisdicción. Eso permite hacer una persecución penal más inteligente, alertar a las policías de fenómenos que se están cometiendo y así también lograr la prevención de que se sigan cometiendo estos delitos en nuestras comunas. Débora Santana Rojas, conocida lanza que operaba en distintos sectores de la capital. La misma que era seguida por cámaras cada vez que llegaba a Providencia y que muchas veces, así entre comillas, saludaba a los operadores de la comuna. Hoy está tras las rejas, al menos por un tiempo esta vez. Pese a que lo intentó, no logró escapar. Bueno, y si todavía no tienen Pluto TV, les vamos a contar que la aplicación no solo está disponible en nuestros teléfonos celulares, también en un Smart TV. Claro, el otro día les contamos cómo podían bajarlo súper fácil y gratis en el teléfono. Ahora les vamos a contar cómo hacerlo en su tele. Es igual de fácil y también es gratis. Tienen que ingresar al App Store del televisor. Ahí buscan Pluto TV y luego lo instalan. No hay que poner ni el nombre, ni la tarjeta de crédito, ni la dirección, ni nada. Terminan de instalarlo y ya tienen disponibles películas, series, documentales y en el canal 208. Por supuesto, está Chilevisión Noticias para poder ver nuestros noticieros entonces en cualquier lugar, además de programas y contenido exclusivo. Y muy importante, no hay que registrarse y por supuesto no hay que pagar porque es totalmente gratis Pluto TV. Vamos a compartir con ustedes imágenes que son bien impresionantes. Es un registro que nos llega desde China y que muestra un accidente protagonizado por uno de los autos más modernos del mundo, un Tesla. Claro, el vehículo perdió el control dejando a 2 personas fallecidas. Habría estado en el modo de piloto automático que esa compañía ofrece en sus vehículos. Ponga atención a este auto blanco. El auto baja la velocidad como si el conductor intentara estacionar, pero algo estaba saliendo mal, muy mal. El auto, completamente descontrolado y a alta velocidad, terminó causando la muerte de 2 personas, un motorista y un estudiante que circulaba en bicicleta. Pasó en China y no se trata de cualquier auto, sino de uno de marca Tesla, que incluye el sistema de conducción de piloto automático, el cual al parecer estaba activado.
Tesla es una de las marcas de vehículos que más ha evolucionado en estas tecnologías, llegando a que puedan maniobrar en calles urbanas y residenciales, detenerse en señales de alto y semáforo y girar mientras conduce. Esto es un símil con lo que ocurre con los sistemas, digamos, del piloto automático en los aviones. Muchas veces es más seguro que la conducción humana y eso es lo que persigue, de que haya menos accidentes, de que la cantidad de sensores y tecnología aplicados a los automóviles permita evitar este error humano, que las personas se puedan quedar dormidas, o que se distraigan con el teléfono o conversando, etc. Entonces, en ese sentido es muy positivo y es bueno. Lo que pasa es que probablemente es muy temprano todavía como para poder decir que ya la tecnología está instalada. De hecho, los últimos autos con conducción automática de Tesla estuvieron implicados en 273 accidentes en Estados Unidos en el último año, abriendo una investigación en contra de la empresa de Elon Musk. Es una tecnología que se está desarrollando todavía en el rubro automotriz, por ende se ha visto con ciertas oportunidades de mejora. Se detallan particularidades, por ejemplo, cuando hay efectos climatológicos, como por ejemplo mucha lluvia, mucha nieve o incluso el sol que le llega de frente, las tecnologías han ido evolucionando y cada vez tienen menos errores. Nunca debemos olvidar que el usuario es el responsable de la conducción, por lo tanto siempre debemos estar atentos al camino en caso de un eventual problema del sistema. Los niveles de conducción autónoma están clasificados en 5 rangos, siendo este el que el auto conduzca prácticamente solo. En Chile estamos entre el nivel 2 y 3, es decir, con tecnología de asistencia como esta. Cuando tú vas en carretera vas con velocidad crucero. El auto de adelante, si llega a bajar su velocidad, este auto puede reconocer la distancia y baja la velocidad y va controlando la velocidad crucero del auto. El auto, si se te va para un lado, suena una alarma y tienes una leve resistencia en el volante, cosa de no salirte del carril. Es muy probable que todavía estemos en una etapa muy temprana para una conducción autónoma total. Por eso que hay que ir pausadamente a integrando más sistemas de control de asistencia. Hay varios estudios que han medido la confianza de las personas y dicen que prácticamente un 78-80% no confía en que el automóvil se pueda manejar solo o que la tecnología o la automatización pueda reemplazar a las personas conduciendo. Pero en otros países el piloto automático sí es una realidad. En el caso del último accidente en China, se investiga si ese modo de conducción estaba activado. Además, el conductor señaló que los frenos fallaban. Desde Tesla informaron que ayudarán a la investigación, aclarando eso sí que según ellos los frenos del vehículo no tenían problema. Estamos ya junto a Soledad Agüero para revisar noticias internacionales y la gran expectativa que había por la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y de China, que ya se desarrolló en Bali. Soli, ¿qué pasó y cuáles fueron las conclusiones? ¿Cómo estás? Claro, Maca, ¿cómo estás? Sí, había mucha expectación porque estamos hablando de el primer cara a cara entre ambos líderes. Ya habían tenido la oportunidad anteriormente de poder conversar, pero lo habían hecho a través de videoconferencia, de manera telemática, pero este es el primer encuentro cara a cara desde que Joe Biden es presidente junto a su homólogo chino Xi Jinping. Todo esto además en la antesala de la reunión del G20 en Bali, y lo que se sabe es que fue una reunión que duró cerca de 3 horas. Joe Biden después habló frente a la prensa y dijo: aquí no hay una guerra fría con China. Recalcó que ambos líderes trataron ahí de encontrar algunos puntos en común para poder encauzar una relación que ha sido especialmente tensa entre ambos países en los últimos años. Y aquí uno de los aspectos en común en el cual coincidieron fue la oposición al uso de armas nucleares en la guerra de Ucrania frente a las amenazas que ha hecho el presidente ruso Vladimir Putin. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones de ambos y después seguimos comentando. Estamos preocupados por la situación actual de las relaciones entre Estados Unidos y China. Espero que trabajemos juntos para retomar las relaciones sanas y estables en beneficio de los dos países y el mundo. Compartimos responsabilidades a demostrar que China y Estados Unidos pueden manejar sus diferencias. Espero con ansias que continuemos con el diálogo constante, abierto y honesto que siempre hemos tenido.
Claro, pero además de eso ahí había otro tema que obviamente que iba a estar sobre la mesa y que fueron las tensiones que ha habido este año en torno a Taiwán. Y ahí Joe Biden dijo oponerse a cualquier cambio unilateral en el status quo, mientras que para Xi Jinping Taiwán dijo que es la primera línea roja que no se tiene que cruzar. Joe Biden pasando por un buen momento en la política interna luego de las elecciones de medio término y Sole, cuando hay gran expectativa respecto al anuncio que dijo Joe Biden que iba a ser mañana. Mañana es 15 de noviembre. Donald Trump. ¿Qué dije? Joe Biden. Donald Trump mañana. Donald Trump mañana va a anunciar algo, lo dijo durante las elecciones de midterm. Dijo que mañana iba a ser un anuncio importante y se especulaba que podía ser su candidatura ya para las próximas elecciones. Claro, había sido un anuncio que había sido dado a conocer justo antes de los resultados de las elecciones, que no fueron los que estaban esperando desde el Partido Republicano. Lo había dejado para mañana, 15 de noviembre, pero bajo la duda de si eso se mantiene, dados los cuestionamientos que ha habido a Donald Trump después de esos resultados. Que no le fue tan bien. No le fue tan bien, muchos lo están responsabilizando, y mientras sigue en ascenso otra figura dentro del Partido Republicano, que es la del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que se prevé que le va a dar la pelea a nivel interno dentro de su partido. Y los quiero invitar a que sigamos, Maca, con una frase que está dando mucho que hablar en Argentina, porque a la ministra del Trabajo de ese país, a Raquel Olmos, se le preguntó en una entrevista en televisión qué prefiere, controlar la inflación o que Argentina gane el Mundial. Y ella priorizó ganar el Mundial de Qatar por sobre el combate a la inflación. La frase exacta que ella dijo fue: después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina. Dijo que consideraba que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero que un mes, o sea, lo que va a durar ahí el Mundial de Qatar, no va a ser la gran diferencia. En cambio, dice ella, desde el punto de vista anímico, de lo que significa para todos los argentinos y las argentinas, dijo ella, queremos que Argentina sea campeón. Bueno, pero se podría hacer las dos cosas al mismo tiempo, seguir trabajando y ver el Mundial y alentar el Mundial. Total, no va ella a jugar, pues van los jugadores. Claro, eso es lo que dicen varios, pero obviamente que ahí sí ha habido algunas críticas, sobre todo tomando en cuenta los números de la inflación en Argentina, con una alza interanual de 83% en septiembre, y se está esperando que dentro de poco se den a conocer el índice de precios de octubre. Vamos con un registro que muestra el momento de la implosión de un hotel muy famoso de Miami, el Hotel Deauville de esa ciudad, que está ubicado ahí en Miami Beach y que es un hotel histórico. Ahí se presentaron los Beatles, ahí dio un discurso John Kennedy ante los jóvenes del Partido Demócrata, alojaron otras estrellas como Frank Sinatra. Por lo tanto, es un hotel que tiene mucha tradición, que fue construido en la década de los 50, pero que hace 5 años había sufrido un incendio. Después vino el paso del huracán Irma y eso hizo que la construcción quedara inestable. Habían tratado de evitar que se produjera esto algunos grupos que se encargan de preservar el patrimonio arquitectónico, pero finalmente lo demolieron y sigue la duda todavía, Maca, de qué es lo que va a pasar ahora con este terreno. Van a construir un hotel espectacular, monumental probablemente, como todo el borde costero de Miami. Se había consultado si es que se podía construir un complejo deportivo, se hizo una consulta para eso, la gente votó que no y por lo tanto todavía está abierta la posibilidad a construir otras cosas. Gracias, Sole, que estés bien. Gracias, nos vemos, buenas noches. Vamos a hacer una pausa, pero antes queremos dejar los invitados a lo que será nuestro reportaje de hoy. Esta noche, en Reportaje a Fondo, el cinematográfico asalto en un mall de Quilicura que tiene en alerta a las autoridades. Utilizan distintos elementos para intimidar, para generar violencia, un cierto espectáculo delictual. Estamos dando cuenta de una forma de comisión que revela una organización y una provisión de medios bastante atípica. Esta noche, en Reportaje a Fondo, están presentando Chilevisión Noticias. Queremos recordarles que a partir de las 22 horas estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años.
Hace poco más de 2 semanas, asaltantes robaron un banco en un mall de Quilicura, a plena luz del día, usando fusiles de guerra, mientras incendiaban autos robados para distraer a la policía. Un operativo que llamó la atención por lo elaborado. Chilevisión Noticias tuvo acceso en exclusiva a las imágenes que revelan cómo opera esta banda, que según el fiscal podría haber migrado desde el robo de auto a los asaltos bancarios. El informe es del periodista Fabián Acevedo. Cachamor. Oh, están asaltando Falabella con armas de guerra. Cuán atemorizante resulta la presencia de este hombre fuertemente armado en el estacionamiento de un centro comercial. El Banco Falabella están asaltando acá en el mall de Quilicura. Portón de acceso cerrado, rifle o fusil en mano, personas en el suelo. Todo eso graficado en aquellos registros de quienes se arriesgaron a grabar las escenas. Sirvió para ilustrar el peligro, la amenaza a la que estuvieron expuestos clientes o tal vez trabajadores. Pero si lo midiéramos en un porcentaje, podríamos decir que esto representa solo un 10% de lo que realmente sucedió ese día en un mall de Quilicura. Tiraron un cable de acero de lado a lado. Imágenes exclusivas del asalto bancario más aterrorizante, coordinado e impactante del último tiempo, donde delincuentes parecieran haberse multiplicado para una puesta en escena sin igual. Irrupción sembrando el caos entre quienes ese día hacían trámites, clientes obligados hasta arrodillarse, mientras iban por el dinero de la bóveda. Y no solo al exterior o al interior del banco, y es que hasta pasajeros de un bus del Transantiago, inexplicablemente, fueron intimidados como parte del plan. Aquí existe un perfil de banda distinto al que veíamos hace un tiempo atrás en delitos a robos bancarios. Utilizan distintos elementos para intimidar, para generar violencia, un cierto espectáculo delictual. Donde participaron entre 8 a 10 personas a lo menos para poder tener la cobertura que era necesaria. Nos estamos dando cuenta de una forma de comisión que revela una organización y una provisión de medios bastante atípica, considerando lo que sucedió. 11:09 de la mañana en punto del 27 de octubre pasado. Ingreso de una camioneta Honda, seguida de un vehículo utilitario al estacionamiento del Banco Falabella. 1, 2, 3, hasta 12 son los encapuchados que bajan. Como punta de lanza, un hombre con capucha negra, chaleco antibalas y un arma larga en sus manos, el que de inmediato intimida a los clientes. Lo que genera que algunos de ellos, los que alcanzaron, huyan despavoridos. Pero en la misma salida, delincuentes que están en el exterior, entre ellos el hombre del rifle, los van atajando, obligándolos a ponerse de rodillas, sentarse o lanzarse al suelo. Ellos pidieron que nos tiráramos al suelo y yo me agaché y en eso como que tiré a escapar y salí del banco en forma corriendo. En menos de un minuto se apoderan de la sucursal, rompiendo con martillos y fierros los vidrios blindados, con el objetivo de llegar a la bóveda. En paralelo, a uno de los vigilantes le roban su revólver de servicio, su chaleco antibalas, y es arrastrado desde el acceso principal hasta el estacionamiento. No opone ningún tipo de resistencia, y luego de ponerse de rodillas permanece acostado con sus manos en la cabeza, siempre siendo custodiado por el hombre del rifle y el otro sujeto que pareciera portar un fusil. Según su declaración, habría alcanzado, eso sí, a activar con una de sus manos un pulsador de emergencia en al menos 3 oportunidades. Cuando analizamos tanto los horarios como el alto flujo de personas que existía, eran características que ellos ya mantenían en conocimiento. De una otra forma son factores que ya manejaban. Sucede una situación más o menos típica de esto. Los clientes al suelo, encañonan a los cajeros y buscan a las personas que tengan acceso a la bóveda. Ya, y desde esa bóveda en paralelo roban dinero desde las cajas, pero también logran llegar a las bóvedas con una de las personas y roban una cantidad de dinero. Los testigos relatan que hubo señales y una coordinación de que tenían una medición de tiempo estimada de lo que debían ocurrir. Nos imaginamos qué es lo que ellos tenían considerado para los efectos de la respuesta policial. Y aquí viene la gran cobertura, y que por supuesto llama la atención no solo de los investigadores. Comienzan los bloqueos, delincuentes que van recorriendo el mall en otra camioneta utilitaria y se encargan de cerrar y encadenar los portones de accesos, intimidando con pistolas y agrediendo guardias y a todo aquel que se les cruce por delante.
Otra cámara registra el momento en que detienen un bus del Transantiago, obligando a pasajeros y quienes esperaban en el paradero a correr. Aquí se ve como más de una decena de personas tratan de esconderse al interior del mall. Vaya pesadilla, porque los delincuentes volvieron a aparecer para nuevamente cerrar otro acceso y dejarlos a todos encerrados. Bloquean cualquier ingreso y salida de personal que estuviese al interior del centro comercial. Sujetos con experiencia delictual y con sujetos que están recién comenzando a cometer algunos delitos un tanto más violentos. Y por eso, de una otra forma, explica ciertas imprecisiones al momento de generar la violencia, la intimidación o incluso hasta los tránsitos que tienden a dejar cierta evidencia. El único acceso disponible que va quedando es este, el que es vigilado por otros 2 hombres también con armas mientras se genera el asalto en la sucursal. Aquí también hay interacción entre delincuentes y quienes simplemente se encontraron por casualidad con ellos. La conductora de esta camioneta, por ejemplo, ya se retiraba tras ir al registro civil con su pareja. Sin embargo, fueron prácticamente atajados por un encapuchado el que les pidió que bajaran el vidrio. Las víctimas aseguran que pensaron que se trataba de una encerrona y quisieron bajarse, sin embargo el delincuente se los impidió y les exigió que retrocedieran. Tiraron un cable de acero de lado a lado. También hubo uso de cables acerados con miguelitos atravesados en plena calle. La idea de la agrupación, donde ya en la suma se llega casi a los 17 integrantes, es el retraso total del accionar policial dispuesto incluso al enfrentamiento si es que aparecen por el único lugar donde una patrulla podría ingresar. A eso le suman la quema de automóviles robados. Total distracción, eso es lo que pretendían. Tras 5 minutos se retiran con 50 millones de pesos. Un escape donde, claro, no cabían todos en una camioneta, se volvieron a distribuir y en un punto cercano volverían a quemar vehículos. Esta vez los 3 en los que están directamente posicionados. El despliegue policial que hubo ese día, encontramos varios recursos, no solamente humanos, sino que también logísticos que tuvo la institución. Desde el aire, con vuelos por parte de un helicóptero. Más que el error de las bandas, lo que aquí hay una respuesta eficaz y rápida de Carabineros, una coordinación rápida con la Fiscalía de Primeras Diligencias de la Fiscalía Centro Norte. Mientras llegaba Carabineros, hacía el mismo personal del centro comercial. Intentaba liberar los accesos. Bomberos en paralelo controlaban las llamas de los vehículos quemados. Y casi en manos de la policía, parte del grupo protagonista de este inédito asalto. El Hotel 03, el vuelo es 30 del procedimiento. Director Hotel, la moto, la SIP, ¿dónde está usted? Indique la 76 para la cobertura donde tienen al sujeto a la vista. ¡Van a salir los pollos! ¡Por favor, Apoyo aéreo en camino, motoristas tras delincuentes que corren por el pasaje Las Águilas. 3 de ellos doblan hacia el pasaje Las Palomas, lanzando incluso un armamento hacia una casa. Quien huye solo finalmente no le queda más que entregarse. Los demás también fueron atrapados bajo el asombro del vecindario. Asimismo, en otro punto de la comuna son detenidos los ocupantes de un Kia Morning, el cual fue posicionado tras la quema de la camioneta utilitaria presuntamente utilizada por quienes se encadenaron los portones. 3 de los detenidos son chilenos: Gary Rivera Molia, de 20 años, y 2 adolescentes de 17. La otra parte, ciudadanos venezolanos: Daniel González Carmona, 23 años, Leonel González Carmona, de 24, y Guillermo Tobar, también de 24. A la vista, un violento grupo criminal compuesto por chilenos y extranjeros. Los 3 extranjeros tenían ingreso irregular al país. La dificultad que tenemos nosotros es que cuando hay personas que ingresan en forma irregular, no tenemos un antecedente fidedigno que nos diga, primero, cuál es la identidad efectiva de esa persona. Segundo, si esa persona, los documentos corresponden o más a esa persona, porque no hay una forma de verificación como la que hace la PDI en la frontera. Sabemos que estas personas llegan a las 6 al banco y cometen este delito, obviamente se conocieron, se coordinaron, es una coordinación que no es menor, por lo tanto deben haberla realizado con un par de días de anticipación a lo menos. Analizando el modus operandi, podemos de una otra forma establecer que estos sujetos mantienen experiencia delictual en la comisión de ilícitos distintos a las de una entidad bancaria, pero sí vinculados a delitos contra la propiedad, principalmente robos con intimidación, robos con violencia y también en algunos casos amenazas o similares. Esa es la nueva generación de grupos dedicados a los asaltos bancarios, podría ser, pero más allá de la combinación intercultural, lo
que tiene presente el Departamento de Análisis Criminal de Carabineros y la Fiscalía Centro Norte es la aparición de 6 vehículos recientemente robados. ¿Fue un grupo que migró de encerronas y portonazos a asaltar bancos o simplemente tendrán conexión absoluta con quienes les facilitaron los medios? Ninguna de las dos teorías se descartan. No podemos descartar tampoco que estas mismas personas se hayan provisto por sí mismos los medios. Claro, lo que también es llamativo es que si usted tiene 6 vehículos, tiene que tener dónde guardarlos, dónde esconderlos de la policía, ya que son vehículos todos que están con encargo. Por lo tanto, estamos dando cuenta de que este tipo de pequeña organización tienen una cobertura detrás que es la que a nosotros nos interesa desbaratar y atacar. Se siguen buscando otros participantes que en ese momento lograron huir de este robo. Se siguen ciertas líneas, es una investigación que está en desarrollo, que ya lleva bastantes avances, no obstante aún se siguen también levantando información de ese día, de días anteriores. 6 detenidos están en internación provisoria y en prisión preventiva respectivamente por robo con violencia. Según el fiscal José Morales, cada uno de ellos está completamente posicionado en el día y el lugar del atraco, ya sea en la cobertura o directamente ligado a la intimidación con fusiles, rifles, pistolas, a quienes estaban al interior de la sucursal bancaria. Evidencia hay. De lo incautado figuran guantes, vestimentas, herramientas en la pistola 9 milímetros, que fue lanzada en el escape además del casquillo del único disparo que hicieron los asaltantes al momento de la fuga. Un solo sitio del suceso, con ramificaciones que quedaron plasmadas en las imágenes que muestran cómo estos grupos evolucionan en su forma de operar, donde ninguna medida de seguridad que pudiera tomar un centro comercial podría impedir un actuar simultáneo que deja a trabajadores y clientes en total indefensión. O con nuestros capitanes de tienda y disfrute de un mundo de beneficios. Sodimac, más socios que nunca. Seguimos preparándonos para el Mundial de Qatar 2022 que empieza el domingo y miren lo que tenemos aquí. Este es el principal estadio de esta cita futbolera. De hecho, se llama Estadio Icónico. ¿Por qué es muy icónico? De Lusail. ¿Por qué es tan importante? Bueno, por varias razones. Primero, por los partidos que se van a jugar acá. 10 partidos en total. Va a jugar, por ejemplo, Argentina con México, va a jugar Uruguay con Portugal, Brasil con Serbia, partidos muy importantes de la primera fase, y luego de las fases siguientes hasta llegar a la gran final del Mundial de Qatar. En este estadio que estamos viendo en esta animación en el estudio es donde se va a decidir al campeón de la Copa del Mundo. Eso va a ser el próximo 18 de diciembre. La capacidad de este estadio es para 80.000 espectadores y costó más de 2.000 millones de dólares. Pero una de las grandes novedades que tiene es que todo el techo, que se levantó para la animación, pero ustedes lo vieron ahí al comienzo, está cubierto de paneles solares y eso significa que el estadio va a autogenerar su propia electricidad y también va a ser para surtir zonas aledañas. Claro que sí, la parte central puede abrirse y cerrarse dependiendo de cuáles sean las condiciones climatológicas en ese momento. Así que les vamos a estar mostrando varios estadios, pero partimos por el estadio que va a ser el escenario de la final del Mundial, el estadio icónico de Lusail en Qatar. Bueno, todavía faltan algunos días, eso sí, porque el domingo es la inauguración, pero fíjense que ya hay hinchas que están llegando, no se han aguantado las ganas y están ya en Doha. Claro, están ya en las calles de Doha. Y les vamos a contar cómo se están viviendo estos días previos en este emirato que va a recibir una cantidad de turistas que se espera sea la mitad de su población normal. El balón mundialero está a punto de comenzar a rodar, pero para los hinchas el juego ya comenzó. También las arengas en las principales calles de Qatar, avenidas que los visitantes se han tomado, agrupados con sus compatriotas y llevando los colores de sus banderas en el cuerpo desde la mañana hasta la noche. Así se vive la emocionante previa del Mundial 2022. Qatar es un país bastante especial y lleno de contrastes. Por un lado, es un país muy multicultural, alrededor del 85% son extranjeros, expatriados como les llaman, y solamente el 15% son locales.
Eso nos haría pensar que está un poco más occidentalizado. Pero no es tan así, según esta chilena que vivió 2 años en Qatar, porque como ya hemos visto, se trata de una cultura muy fiel y orgullosa de sus tradiciones, entre ellas algunas estrictas normas sociales. Es evidente, el país árabe sí está dispuesto a relajar medidas como, por ejemplo, el código de vestimenta. Todo para lograr que los casi 2 millones de visitantes que se estima lleguen a Doha, capital de Qatar, se sientan lo más cómodos posibles. Yo creo que hay 3 aspectos en los que van a ser un poco más flexibles. Uno es la vestimenta. Normalmente las mujeres deben cubrirse hombros y rodillas. Yo creo que en los centros comerciales un poco más orientados a los extranjeros, como es Doha Mall, o de repente en los barrios como La Perla, que son barrios donde suelen vivir los extranjeros, van a ser un poco más flexibles. Otro aspecto que cobra relevancia durante estos días es la capacidad hotelera de este pequeño emirato. ¿Darán abasto con su oferta? ¿En qué solución pensaron para quienes llegan con un presupuesto acotado? Qatar ha tenido que aumentar su capacidad hotelera. Por eso ha construido estos dormitorios container que son de un costo más bajo a los hoteles tradicionales. Esto se puede transformar en una oportunidad si logran entregar un excelente servicio. Para atraer más turistas a Qatar en un futuro y para demostrar el nivel de globalización y modernidad que han logrado. Tanto es así que en este certamen seremos testigos de un hito. Será la primera Copa del Mundo que tendrá mujeres en su equipo de árbitros. Hola, soy Karen Díaz, soy de México y les quiero decir bienvenidos a Qatar. Hi, I am Neuza from Brazil and welcome to Qatar. Hello, I'm Katie from the United States. Welcome to Qatar. Yeah, let's go. Es el ambiente que se vive en estas horas. Alegría, nerviosismo y sobre todo ilusión. Las apuestas ya están hechas. Hola, mi nombre es Nicolás Córdoba, soy chileno, vivo hace 2 años en Qatar, soy entrenador de fútbol y para este mundial mi selección es Argentina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Castro, vivo aquí en Qatar, soy bar manager en un lugar latinoamericano llamado Coya y creo que en este mundial a México va a ser muy buen papel. Ellos aceptaron el desafío, renovaron su ciudad prácticamente por completo y aseguran que están a la altura para convertirse en los mejores anfitriones de la fiesta más masiva del planeta, la Copa del Mundo 2022. La Seremi de Salud y el Metro de Santiago lanzaron la campaña informativa Prevenir está en tus manos. Y con esto se espera que las personas conozcan los riesgos a los que se enfrentan si consumen alimentos en el comercio no establecido. Desde chocolates hasta desayunos, una gran variedad de alimentos que a diario podemos encontrar en la calle e incluso en el transporte público. Pero a veces lo barato puede costar caro. El jueves pasado compré sopaipilla y es para andar enfermo de la guata. A veces la gente que viene en sopaipilla no se lavan las manos, nada. Y tal como dice Joaquín, perfectamente podría ocurrir que no se cumplan con todos los protocolos sanitarios o que con los cambios de temperatura los productos no estén en su mejor condición. Primero por aspectos de conservación de los alimentos. Muchos de los alimentos que venden en el comercio ambulante deberían tener cadena de frío o son alimentos que se deberían consumir bajo ciertas precauciones, ¿ya? Por lo cual siempre uno corre un riesgo. En esta época de que aumentan las temperaturas, también empiezan a aumentar la proliferación bacteriana de aquellos alimentos que han sido mal manipulados, que conocemos su procedencia, y por lo cual pueden generar brotes de intoxicaciones alimentarias importantes. Consecuencias que cada vez son más tomadas en cuenta por parte de los consumidores. La verdad sí comía, pero ahora no, con todo lo que ha pasado, lo del anticucho, del chiste del perro, entonces como que ya uno como que no. Por ejemplo, ¿compraría ese tipo de comida? No. ¿Por qué? Porque no se sabe si es sano o no. Nada de la calle, porque soy como del estómago súper delicado en realidad, entonces no, prefiero prevenir. Una hamburguesa
mayonesa, nada. No, menos. Si de ser algo como un chocolate, algo así que sea como envasado. Justamente para potenciar que la gente no compre en lugares de comercio ilegal, las autoridades sanitarias, junto al Metro de Santiago, lanzaron la campaña Prevenir está en tus manos. Durante los meses de noviembre y diciembre, en 4 estaciones móviles en la red, 2 cuadrillas sanitarias van a estar apoyándonos, desplegadas en la red, entregando material educativo y entregando información a los usuarios frente a los riesgos asociados a los que se exponen por la compra y el consumo de alimentos provenientes del comercio ambulante. Por ello, las personas que exponen a un riesgo muy grande de consumir estos tipos de alimentos también pueden generar enfermedades por transmisión de alimentos, pueden producirles vómitos, diarrea, dolor abdominal, muchas enfermedades que efectivamente se pueden desarrollar al consumir este tipo de alimentos. Hace unos meses en Chilevisión Noticias pusimos a prueba el sushi callejero. Tomamos 3 muestras en distintos barrios universitarios y las llevamos a un laboratorio. Los resultados que arrojó puede que sean relevantes a la hora de que decida comprar nuevamente alimentos en lugares no establecidos. Uno de los resultados reveló que las muestras 1 y 2 presentaron valores elevados por sobre lo que indica la normativa en el recuento de aerobios mesófilos, parámetro que mide las bacterias que hay en el ambiente. Puede tener directa relación con las materias primas que ocuparon, que podrían haber estado contaminadas, o con el ambiente, con una falta de higienización en el ambiente en el cual contaminó el producto. Resultado que no fue el más alarmante de todos. Sí lo es, el hecho de que la misma muestra estuviera contaminada con la bacteria Escherichia coli. La Escherichia coli tiene directa relación con las fecas, digamos, de la persona, con la mala manipulación y con básicamente el poco cuidado de limpiezas asociados a contaminantes de origen orgánico, digamos. La otra mala sorpresa fue encontrar en la muestra número 2 la bacteria Staphylococcus aureus, uno de los patógenos más regulados en la industria alimentaria, precisamente por las graves enfermedades que puede provocar, entre ellas la meningitis. Es por esto que las autoridades buscan informar sobre aquellas consecuencias con el fin de prevenir, mientras de forma paralela refuerzan las fiscalizaciones, las cuales desde mayo a la fecha han registrado 5.000 intervenciones, 2.800 decomisos y se han cursado más de 87 multas, al menos en estaciones de metro, mientras que en la superficie, en la comuna de Santiago, se retiran de circulación cerca de 200 carritos de comida de forma mensual. Ahora elijan. Y con esta recomendación estamos terminando las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Sigan en Chilevisión. Ahora comienza Yo Soy. Buenas noches y hasta mañana. Chao, hasta mañana.